Hola, les habla el Dr. León, quiropráctico, especialista en el cuello y la espalda, especialista en las extremidades, en las manos y en las piernas, y en medicina interna quiropráctica. Bienvenido a esta serie de videos en los que estamos hablando sobre los discos, las hernias discales, sus síntomas y sus tratamientos. Este es el video número 3. El primero hablamos sobre el disco y la columna vertebral y las hernias discales. El número 2 sobre los síntomas, y en este vamos a estar hablando sobre las causas de las hernias discales. ¿Qué es lo que afecta el disco? Básicamente lo vamos a dividir entre varias fuerzas que afectan el disco. Una de ellas es presión de arriba hacia abajo, lo que llamamos compresión axial. Y algunos de los ejemplos sobre esta fuerza es, por ejemplo, cuando cargamos cosas pesadas, estamos haciendo presión en la columna de arriba hacia abajo. Generalmente la columna, si está diseñada como debiera de estar, ella se protege para que los discos no se hernien fácilmente. Pero si cargamos cosas muy pesadas o inadecuadamente, entonces pueden ponerle presión inadecuada al disco. También ocurre, por ejemplo, el sobrepeso, cuando hay mucho peso extra, obesidad. Entonces todo esto le pone más presión a los discos. Lógicamente, pues sabemos que la columna viene desde el cuello y los discos están entre cada vértebra, y las hernias nos pueden dar en cualquier parte de la columna vertebral, pero las que más se afectan con estas cosas son los discos de la parte baja de la espalda, de la parte lumbar. También puede ocurrir, por ejemplo, cuando se resbala la gente y cae sentados, sea que vaya caminando o sea que vaya bajando por escaleras y cae sentado. Y esto es no solo el impacto, sino la presión que causa de arriba hacia abajo, presión axial hacia el disco. Otra de las fuerzas que afecta bastante al disco es torsiones, es giramiento. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, gente que está alando cosas, alando cosas pesadas y de repente le gana el peso y se regresa rápidamente, ¿sí? O cuando estamos en accidentes de carro y la persona está viendo hacia un lado y de repente hay un golpe y hace que se gire rápidamente la cabeza. Y recuerde que son movimientos normales, no van a causar esto, son movimientos repentinos o muy fuertes que pueden causar presión inadecuada hacia los discos. Sin embargo, aunque estas fuerzas individuales pueden afectar el disco, lo que más afecta el disco es la combinación de estas dos fuerzas, la combinación de presión axial y torsión al mismo tiempo. Y esto puede ocurrir cuando levantamos cosas inadecuadamente o muy pesadas, y aparte de eso las vamos a colocar al lado y no giramos todo el cuerpo, sino que giramos solo el tronco. Entonces ahí estamos aplicando las dos fuerzas hacia el disco, que son presión axial y torsión al mismo tiempo, ¿sí? Puede ocurrir con accidentes de carro. La persona tiene el cinturón, choca, el cuerpo se va hacia adelante y se gira, y después se regresa. Al regresarse, le hace la presión axial al disco y la torsión al mismo tiempo. Y así un sinnúmero de eventos, con tal de que tenga la combinación o cada una de estas fuerzas individuales, pueden afectar al disco. Un solo evento fuerte puede causar hernias discales, lo suficiente para presionar el nervio y causar sintomatología. Sin embargo, lo que se ha demostrado que es más común es de que la acumulación de eventos van sumando para que llegue eventualmente ese disco a traerle problemas o síntomas a usted. Un ejemplo, este es un disco bueno, no hay problemas, no hay hernias discales, pero de pequeño en accidentes deportivos se lastimó un poquito y ese disco, el annulus fibrosus, se fracturó un poquito. Después, más adelante, usted levantó cosas pesadas y se le embombó. Después, más adelante, tuvo un accidente de carro y se agrandó esa hernia, ¿sí? Entonces, esa hernia llegó a agrandarse lo suficiente
eventualmente por la acumulación de eventos que presionó el nervio. Al presionar el nervio, entonces vienen los síntomas más grandes. Sin embargo, no quiere decir que cuando usted tenga estos accidentes o estos eventos sea cuando le vengan los síntomas. Puede pasar, de repente fue poco a poco creciendo esa hernia y levantó algo pesado inadecuadamente y le comenzaron los síntomas. Sin embargo, tengo muchos pacientes que se agacharon a recoger un lápiz, algo muy sencillo, y cuando se fueron a levantar ya no se pudieron enderezar o comenzaron a tener sus síntomas de radiación de dolores hacia las piernas, hormigueo, ardor, pérdida motora, X o Y síntoma. Y me dicen, doctor, pero es que, ¿cómo va a ser? Yo simplemente me agaché a recoger algo muy sencillo. Sí, lo que pasa es de que, como acabé de mencionar, ese disco cuando se hernia, esa hernia va creciendo poco a poco. Y si vemos acá, digamos, acá no hay ninguna hernia. Y ese nervio, cuando no hay hernias, tiene mucho espacio para moverse. Así haya hernias, digamos que mi dedo sea una hernia y esta hernia va aumentando, pero el nervio todavía tiene mucho espacio. Acuérdese en el video anterior que dije que uno de los síntomas de la hernia es no síntoma. Hay gente que tiene hernias y no tiene sintomatología. ¿Por qué? Porque de pronto no ha presionado ese nervio, pero de repente poco a poquito esa agachada fue lo que causó de que esto se aumentara más, esta hernia, y presionó el nervio, o el nervio se movió que tiene espacio acá, pero se movió de tal manera que quedó presionada, y entonces ahí le comenzaron los síntomas, ¿sí? Entonces por eso tenemos que tener en cuenta las fuerzas que afectan los discos, pero no solo en el momento, sino en el pasado, todo lo que pudo haber afectado para que llegara a haber este problema. Y la importancia de lo que he mencionado antes, de una buena examinación física, ortopédica, neurológica, combinada con un historial clínico, con una presentación clínica, para dar acertadamente a lo que es la causa, la raíz de sus problemas. Bueno, mis amigos, muchas gracias por compartir este segmento con nosotros. Cualquier comentario o pregunta lo pueden hacer, y hasta la próxima.